cuerpo. En Chile, miles de personas sufren de dolencias reumáticas que se manifiestan con dolor y rigidez. Toma Flexi Articular Forte, proporcionando mayores niveles de vitaminas, minerales y colágeno en tus huesos. Flexi Articular Forte. Encuéntrala en Farmacia Madre Tierra, Tenderini 60, local C110, Santiago. Flexi Articular Forte, lo más nuevo y natural para tus articulaciones. Ante cualquier duda, consulta siempre a tu médico. En Ancud, solicite sus productos Madre Tierra al 944 59 27 31. 944 59 27 31. ¿Ya miraste a tu alrededor? ¿Está todo bien? Mira de nuevo. Somos la familia Miranda y siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público. Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público. Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl. Únete a nuestra gran familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno de Chile. Presentes por... La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presenta su programa Pastor Presbiteriano. Programa que busca proveer enseñanza y consuelo espiritual desde la palabra de Dios, sumergiéndonos en sus verdades e iluminando nuestro diario caminar. El pastor presbiteriano explorará cómo podemos aplicar estos principios a los desafíos de nuestra vida con mirada contingente y cercanía pastoral y con oración por sus necesidades. Bienvenidos a Pastor Presbiteriano. Bienvenidos a un nuevo programa de Pastor Presbiteriano los miércoles, ahora en este nuevo horario a las 7:30. Y como ya terminamos la serie del Padre Nuestro, que la terminamos el miércoles anterior, hoy comenzaremos una nueva serie de episodios relacionados a la Reforma Protestante. Un poco para saber de nuestros orígenes y para entender cuáles son los principios que gobiernan una iglesia, digamos, bíblica. Hoy día vamos a estar explorando en un programa introductorio cuáles son lo que es una breve historia, ¿no?, de la Reforma Protestante. Y hoy me acompañan nuevamente titulares Karen y Alex, parte de nuestra iglesia. ¿Cómo están? Buenas noches. Con frío. ¿Tú no tienes frío? No, yo no. ¿En serio? Sí, está calentito en la casa. Entra. Ese todavía me faltan. Sí. ¿Cuántos años para que no te dé frío? ¿Qué le hace el agua al pescado? No, nada de esto. Prepárate todavía para junio. Ya. Y antes de empezar con nuestro tema muy interesante de hoy, vamos a nuestra primera alabanza. Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir
por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, declarado justo soy en él. La Reforma nos ha dejado una herencia de libertad espiritual y religiosa que ha sido esencial para el desarrollo de la civilización occidental. Fue una frase de John F. Kennedy, un poco hablándonos de cuáles han sido las consecuencias económicas, políticas, culturales que trajo la Reforma protestante. Y como había yo ya introducido, vamos a empezar una serie de episodios relacionados a esto. Hoy día vamos a ver una breve introducción histórica de la Reforma protestante, para luego los siguientes 5 episodios vamos a estar revisando los principios, digamos, de la Iglesia Reformada, que son sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia y solo para la gloria de Dios. Y para comenzar, me gustaría citar un pasaje de las Escrituras, donde el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, le dijo en 2 Timoteo 1:13, le dijo: retén
la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo manda a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras de los apóstoles, a no desviarse de la doctrina de los apóstoles sobre la cual fue fundada la Iglesia. Y un poco con eso tiene que ver la Reforma Protestante, con volver a las fuentes, con volver a esa forma de doctrina que fue entregada por los apóstoles. Entonces, pero primero hay que aclarar qué es reformar. El concepto de reforma. O sea, yo entiendo que quizás las personas que se han formado en la iglesia tienen el concepto claro. No todas. ¿No todas? O algunas piensan que por el hecho de haber nacido también en una iglesia cristiana, tienen el concepto. Entonces es súper importante, yo creo, saber qué es reformar, primero como concepto, y después qué es lo que estaban reformando. Porque cuando tú dices la iglesia reformada, ¿pero qué iglesia es la que teníamos? Excelente. Me encantan las preguntas de Karen porque son súper buenas. Sí, está bien. Y yo creo que es muy actual el tema porque a pesar de que esto ocurrió hace más de 500 años, la iglesia en la actualidad se encuentra en una letanía, también en algo muy similar, lamentablemente. Si vemos un paralelismo, lo que produjo todo esto fue la ignorancia de la Escritura, porque estaba oculta. Por eso es súper importante lo que Cristian va a hablar hoy. De hecho, cuando me invitaste lo encontré muy entretenido el tema, porque hay un dicho que es texto sin contexto es un pretexto. Claro. O sea, si no hay un contexto y no hay un tema histórico, lo mismo que dices tú, es lo que estaba pasando antes. Pero ¿qué es lo que estaba pasando antes? ¿En qué iglesia, qué iglesia se estaba formando? ¿Qué iglesia se formó? ¿De dónde nace esta idea de reformar? Que es como cambiar una estructura que ya está, pero claro, que era lo que teníamos. Claro. Sí, justamente vamos a ver hoy día mucho de eso. Obviamente el cristianismo tiene 2000 años de historia y es mucho para tratar en un programa de 1 hora, ¿cierto? Pero claro, a grandes rasgos me gustaría nada más mencionar algunas cosas desde el principio para luego ir hacia el tema de la Iglesia Reformada, que recién está en el siglo XVI, o sea, pasaron 1600 años de historia antes de que digamos, se levantara la Iglesia Reformada, y como dice Karen, es importante entender el contexto en el cual se levantó. Ahora, para responder, y creo que ya en parte Alex lo dijo, eso de por qué se llama Iglesia Reformada, qué raro ese nombre, ¿no? Una reforma es básicamente volver a la forma, ¿no? Re es volver y forma, y es básicamente lo que dice, lo que el apóstol Pablo, que leíamos en un principio, le decía a Timoteo, es retén la forma. Entonces, como dice Karen, ¿qué pasó en el camino? Se deformó, ¿no? O sea, esa forma apostólica, esa forma que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles en algún punto de la historia, empezó a deformarse, empezó a corromperse, empezó a distorsionarse, y los hombres no retuvieron la forma de las palabras de la sana doctrina, como decía el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:13, sino que se desviaron de esa forma y digamos, había una corrupción de la cual vamos a hablar a continuación. Entonces, lo que hizo la reforma fue básicamente volver a la forma, ¿no? Volver a la forma. ¿Qué forma? La forma de los apóstoles, la forma de las Escrituras, la forma en cómo el Nuevo Testamento, digamos, nos enseña cómo ser una iglesia, y por eso viene de ahí la palabra iglesia reformada. Fue prácticamente un descubrimiento de la Biblia, porque esto donde sucedió prácticamente la iglesia mantenía toda la liturgia. Pero pongámosle nombre a esa iglesia. Latín. ¿Qué iglesia? La iglesia católica romana,
Es que era la iglesia, en el fondo era la iglesia, no había otra iglesia. Por eso digo la iglesia, porque era lo que estaba en puede que la gente momento. no sepa. Aunque el concepto católico reformado igual fue tomando forma en el tiempo. No fue que nació, los católicos no van a pensar lo mismo, pero históricamente el católico romano, por así decirlo, fue tomando ese término, fue engendrado en el tiempo, no nació así con los apóstoles. Exacto. Porque de hecho justamente hay una disputa que pasa entre los años 300 al 500 más o menos, que tiene que ver con quién tiene el obispado, quién gobierna a los demás, y de hecho hubo una disputa de quién lo tenía, Jerusalén, Constantinopla, Roma. De hecho hay un punto en la historia donde hay 3 papas. Sí. Y finalmente en la disputa sale que Roma es quien tiene la mayor predominio, ¿no? Y finalmente queda Iglesia Católica, y por eso se llama romana, ¿no? Como apellido. Pero claro, el concepto no nació así en el Nuevo Testamento. Eso fue desarrollándose al paso de los siglos, y como decimos, eso fue una distorsión de la forma apostólica, nada más. ¿Sí? ¿Querían...? Claro, lo que pasa es que considerando que somos seres imperfectos, entonces esta iglesia y todas las iglesias van a tener siempre esa tendencia. Por eso no se sabe si realmente en algún momento va a dejar de reformarse la iglesia, porque siempre tendemos hacia el pecado. Entonces, obviamente, cualquier forma de estructura humana va a tender a caer ahí. Entonces, tú dices, tuvieron 3 papas y era una época súper oscura. Claro. Entonces, donde ahí predominaba el poder. Exacto. Era una época muy miserable, como estábamos viendo, donde la gente se moría por millones. O sea, era impresionante. Épocas de peste, era una época súper oscura. Entonces, la gente veía la salvación incluso como una salida a su propia vida. Porque tú dices, estamos tan mal, mucha enfermedad, mucha muerte, estamos hablando de la época feudal. Claro. Entonces ahí no había clase media, o sea, o eras rico o eras pobre y te morías. Entonces veían los pobres el hecho de llegar al cielo como o el paraíso, claro, como un descanso de esa vida miserable que tenían bajo el yugo feudal. Claro, sí, eso fue la Edad Media, claro. Y bueno, entonces, nos vamos a saltar varios siglos, la verdad obviamente no tenemos el tiempo de abordar todo. Pero como decimos, en algún punto de la historia, la iglesia, como fue fundada por los apóstoles, empezó a perder su característica de ser una iglesia bíblica, fundada en la doctrina apostólica, y comenzó más bien a fundamentarse en doctrinas humanas, en concilios que se empezaron a surgir después. Por ejemplo, en el siglo IX, recién en el siglo IX tiene una palabra, pero el punto de la veneración de imágenes recién se introdujo oficialmente. O sea, pasaron 900 años antes de que eso se introdujera en la iglesia oficialmente. Y bueno, y así fue pasando, pero me voy a enfocar principalmente en los periodos de 1000 a 1500, justo antes de la Reforma. Y es que esta época del 1000 al 1500 fue caracterizada por una corrupción muy grande eclesiásticamente hablando, en la iglesia. Había simonía, lo que se llama simonía es comprar cargos eclesiásticos, porque la iglesia básicamente tenía gobierno político. Entonces, la iglesia, digamos, los cargos obispales se compraban con dinero. Entonces, básicamente eran las familias ricas las que controlaban el papado. Y de hecho hubieron varios papas que compraron el papado con dinero. Eso muchas veces no se lo cuentan en las catequesis, pero era una época muy oscura de mucha iniquidad, de mucha corrupción. Y por ejemplo, el Papa Alejandro VI, que fue el Papa justo antes de León X, que fue el Papa que estuvo en la Reforma, era famoso por sus ambiciones y por su corrupción. Él literalmente compró el papado. Y bueno, él trató de conquistar, Italia, y después de él vino León X, de una familia también que era rica.
y él construyó lo que es la Basílica de San Pedro. Y finalmente él fue quien promulgó vender indulgencias para poder concretar, digamos, la construcción, para terminar la construcción. Dinero. Exacto. Sí, no le estaban dando dinero producto de la guerra. Entonces necesitaba una manera de conseguir recursos. De hecho, los reyes envidiaban a esta gente. Sí, pues, un rey, el nivel de llegar a ser un papa, tenía un tremendo poder. Sí, exactamente. Sí, el poder político que tenían era impresionante. En realidad, ahora nosotros vemos la figura del Papa y ciertamente tiene alguna cierta influencia a través de lo que es la religión, más que nada. Pero en ese tiempo ejercía poder incluso sobre los reyes. Entonces, hay que poner en contexto las cosas como para entender lo que sucedió en ese tiempo. Claro. Entonces, del 1000 al 1500 había una decadencia moral muy grande en la Iglesia Católica Romana. Era una decadencia moral muy profunda, pero además, como tú mencionaste en un principio, y esto lo vamos a profundizar en nuestro próximo programa, no había acceso a la Biblia. La Biblia estaba solamente en latín y no era traducida al idioma de la gente, a los franceses en francés, a los españoles en español, ¿no? A los alemanes en alemán, no, era el latín. Entonces la gente común no tenía acceso a la Biblia. Y lo otro que tienes que pensar que la gente común era analfabeta en su mayoría. Analfabetas. Tampoco sabían leer. No. Entonces la gente no tenía cómo discernir en el fondo si lo que te hablaba el cura o el obispo o el papa era algo que venía de Dios o no. O sea, ellos lo tomaban como que venía de Dios. Y la gente, por eso se dice que la Edad Media y la Edad Oscura, porque la gente era muy crédula. O sea, la iglesia decía, mañana, no sé, pues por poner una exageración, mañana va a llover, dulces de chocolate, y todos creían porque era palabra de Dios. Pero ahí se parece mucho a algo que alguna vez ustedes nombraron cuando dicen que la letra mata, porque había gente que prefería también no saber. Sí. Porque ya les habían dicho que si tú leías la Biblia o tú podías leerla y no tenías, la capacidad, te ibas a volver loco. Claro. En esa época ya se vendía esa idea. Estamos hablando hace 1000 años, hace 500, 600 años atrás. Entonces, y que todavía hayan iglesias que sigan diciendo lo mismo. Por eso decía yo que podemos hacer un paralelismo en lo que sucedió en ese tiempo con lo que está sucediendo ahora. Por eso esto no es tan ajeno y es tan actual el tema. Uh-huh. Sí. Tiene que ver mucho con, en el fondo, quién tiene la autoridad máxima para determinar asuntos de fe y conducta. De acuerdo a los católicos, siempre eso fue la prerrogativa de la Iglesia y el Papa en su figura central, ¿no? Pero justamente ellos se aprovecharon de esto, muchas personas se aprovecharon de esto, incluidos papas, y empezaron a meter toda esta decadencia moral, esta compra de cargos eclesiásticos, mientras la gente, como decía Karen, vivía en miseria, se moría de hambre. En el fondo lo que hacía la Iglesia Católica Romana en ese tiempo era lucrar con la fe de la gente. Y seríamos muy ingenuos de pensar que Martín Lutero se levantó de la nada, pues ya vamos a hablar mucho de Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero surgieron algunos llamados pre-reformadores, gente que ya empezaba a protestar, y por eso nos llamamos protestantes, ¿no? Porque protestamos en contra de la decadencia moral en un principio de la Iglesia Católica. Y entre ellos, por ejemplo, estuvo Pedro Baldo, entre el 1140 y 1218, que era un negociante próspero, una persona rica, que contrató justamente un sacerdote para que le tradujera los evangelios al francés, porque estaban en latín. Y él leyó los evangelios y se convirtió y regaló toda su fortuna y empezó a predicar la Biblia. Y formó una comunidad. Y después esa comunidad empezó a esparcirse. Y de hecho hasta el día de hoy existe la iglesia de los valdenses. De hecho hay una iglesia acá en Latinoamérica, en Uruguay, la iglesia de los valdenses. O sea, llegaron hasta Latinoamérica, hasta los días de hoy existe una iglesia valdense.
Entonces, primero estaba Pedro Baldo, ya que se levantó. Después se levantó alguien en Inglaterra, alguien llamado Juan Wycliffe, que era un sacerdote católico que también empezó a leer la Biblia, y todos encuentran ¿cómo se llama? El punto de conexión en que empezaron a leer la Biblia. Exacto. Y se dieron cuenta de todas las corrupciones que habían en su tiempo. Entonces compararon, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que me dice la Biblia, los apóstoles, el Señor Jesucristo, y esto es lo que está pasando hoy día. Y yo creo que eso es tan importante, hacer esa evaluación. Que por eso cuando tú buscas la historia de las escuelas y las universidades, normalmente fueron fundadas por protestantes. Exacto, justamente. Precisamente para eso, para educar a la gente, para que cuando estuviese en francés o en alemán, la gente pudiera leer, porque tampoco sabían leer. Entonces los primeros colegios nacen desde ahí, y después nace la investigación. Entonces cuando dicen que la Biblia se contrapone con la ciencia o con los estudios, no es así, porque ellos mismos crearon universidades. De hecho estaba viendo Harvard, fue creada por calvinistas, y después cuando ellos consideraron que se estaba desvirtuando la enseñanza, fundaron Yale. Entonces se han creado muchas universidades y colegios, y todavía está lleno de colegios que siguen esa línea de enseñanza para que la gente precisamente sea libre en el conocimiento. A través del conocimiento. Es súper importante esa semilla que ellos sembraron. Por eso nos falta un colegio protestante en Ancud. Nos falta que formar un colegio protestante en Ancud. Un colegio reformado. ¿Qué les parece la idea? Ya, pues todos los que nos están escuchando, déjenlo que quieran venir, claro, ya para ahí nos dejan los comentarios. Sí, déjenlo en los comentarios. Bueno, tenemos John Wycliffe, que también empezó a protestar en contra de la misa, del mismo patrón. Wycliffe no lo mataron, no lo alcanzaron a matar, murió antes, pero después lo consideraron hereje, desenterraron sus huesos, los quemaron y los lanzaron al río, y quemaron todas sus obras. Resulta que hubo otro pre-reformador llamado John Huss, que leyó los escritos de Wycliffe y también comenzó él mismo a predicar en contra de los excesos de la Iglesia Católica, pero a él sí lo pillaron, y el Concilio de Constanza finalmente lo declaró hereje y lo quemó en la hoguera. La misma suerte corrió Savonarola, que era un italiano, ¿no? Y todo esto pasó antes de Martín Lutero. Al término del siglo XV. Sí, de hecho hay una estatua bien bonita, no recuerdo el lugar, que sale, Martín Lutero aparece al medio, y abajo aparecen estos 4 pre-reformadores: John Huss, Wycliffe, Pedro Baldo y Savonarola, digamos como diciendo que el fundamento es lo que Martín Lutero finalmente consiguió. Fue también debido a la vida y a la obra de estos pre-reformadores, que fueron las primeras voces que se levantaron contra de toda esta corrupción que había en la Iglesia católica. Hay algunos puntos de conexión en estos pre-reformadores. Por ejemplo, condenaron la inmoralidad de la Iglesia, condenaron la indulgencia, al menos 2 de ellos, condenaron los abusos del Papa de Roma. Todos fueron excomulgados, 2 ardieron en la hoguera, ninguno se retractó de sus opiniones, y todos rescataron que la autoridad de las Escrituras y la predicación en la lengua del pueblo debe ser lo que normaba finalmente la vida de la gente. Todos ellos predicaban en la lengua, de hecho eso no se podía hacer. Solo se predicaba en latín, y ellos predicaban en el idioma de la gente. Para que la gente pudiera pudieran entender. El tema de las indulgencias, ¿podrías profundizar en eso? Sí, vamos ahora para allá. Vamos con Lutero. Justamente como yo introducía, León, como había toda esta corrupción, esta simonía, qué sé yo, el Papa León X había un tema con la ¿cómo se llama? La reconstrucción de la Basílica de San Pedro, el gran ¿cómo se llama? El gran amuleto de los católicos hoy en día, pues, la Basílica de San Pedro. Exacto. Pero en parte fue la Basílica de San Pedro la que, al menos indirectamente, produjo la Reforma Protestante. Claro. Sí, pues. Entonces, bueno, había un caballero alemán llamado Alberto de Brandsburgo, que él ya tenía 2 episcopados en Alemania, que era como por zona, los episcopados son por zona, los obispados, y quería otro para tener todo el dominio de Alemania. Entonces, él, para comprar este último episcopado que le faltaba, lo cual era irregular, no se podía tener más de 3 obispados,
lo que hizo Alberto de Brandeburgo fue, habló con el Papa León X y le dijo, ¿cuánto me cuesta este episcopado? No, pero aunque sea irregular, no, ¿cuánto me cuesta? Ya, te va a costar tanto. Ah, no tengo la plata. ¿Y aquí vamos a hacer? Ya, mira, tengo una idea, vamos a juntar plata. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a vender unos papelitos que le dicen a la gente que se salva su alma, ¿no? Sí. Que por medio de adquirir ese papelito llamado indulgencia, iba a tener la salvación de su alma. Y la mitad de la plata que recolectemos, dijo el Papa León X, en palabras actuales, la mitad para la Basílica de San Pedro, para mí, y la otra mitad, para ti, y con eso tú me pagáis la deuda del cargo. ¿Ya? Entonces ya pues se pusieron de acuerdo y contrataron a Juan Tetzel, un hombre magnífico, que era orador, un vendedor, un vendedor bueno nomás, que era un sacerdote. Sí. Entonces, por ejemplo, Tetzel y sus subalternos pretendían que la indulgencia que vendían, ellos decían, dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo. Johannes Tetzel. Juan, ¿no? Sí. Juan en español. Luego decían que cuando tú compras la indulgencia quedaba más limpio, estoy citando, más limpio que Adán antes de caer, y que la cruz del vendedor de indulgencias tenía tanto poder como la cruz de Cristo. Y que el caso de quien compra una indulgencia para un pariente difunto, sí, eso era bueno. Decía, tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Esa es como una frase clásica que tú escuchas. Exacto. Apenas la moneda entra, sí. Si cae y suena, el alma sale del purgatorio. Entonces... era un papel. Era un papel por tu salvación. Era un papel, o sea, usted... Un certificado. Un certificado de salvación. Un certificado. ¿Sí? Usted pesque un papel hoy día y póngale con la salvación de no sé qué y fírmelo y vaya a venderlo. Eso era una indulgencia, básicamente. Con la autoridad del Papa, nada más. Entonces, claramente los motivos eran muy pecaminosos, pero ¿qué es lo que pasa? Se encuentran en el camino de un monje que estaba recién saliendo de una peregrinación espiritual. Quiero hablar justo antes de que porque se desata la tormenta cuando Martín Lutero finalmente confronta el tema de la indulgencia, en sus 95 tesis, ya vamos a llegar ahí. Pero quiero hablar un poquito de la vida. De la vida, no tanto la vida, sino más bien la peregrinación espiritual de Martín Lutero. Digamos, cómo llegó él porque era un sacerdote agustino, cómo llegó él a digamos, hacer toda esta revolución, ¿no? Ese es el punto. O sea, ahora lo que nos vamos a referir es al tema de Martín Lutero, que es como el símbolo, o sea, de la reforma protestante. Sí. Entonces, y de ahí ya nos introducimos en la vida de Martín Lutero. O sea, estamos hablando que en ese momento se pagaba un papel y podías comprar tu salvación. Si tenías más dinero, podías salvar a parientes muertos. Exacto. Y mientras más dinero, podías salvar a tu familia. Y si no, puedes juntar dinero y si te mueres, tu familia va pagando estos tipos de salvavidas o balsas le llamaban. De hecho, nosotros estábamos hablando hoy día con Emma, porque estábamos viendo un documental. Entonces me decía, ¿qué es eso? Y me dijo que es una balsa. Y dije, ese papelito lo usaban como una balsa de rescate. Me mira y me dice, pero si ese es un papel y tiene 8 años, si ese papel salvaba tu vida. No, me dice, y tiene 8 años. Entonces es súper importante. Entonces, claro, en lo que dices tú, esta peregrinación, que Martín Lutero, que había sido hijo de... Era un hijo de un minero. De un minero. Sí. De un minero, sí. Era un hijo de un minero que lo habían mandado a estudiar leyes. Claro. Y se retiró de leyes, se fue a Roma a esa peregrinación. Claro. Y ahí se encontró con el que dices tú. Y él cambió el rumbo gracias a Santa Ana. ¿Sí? Dale, cuenta eso. Un accidente que tuvo durante el camino en una travesía, algo que le sucedió que le cayó un rayo, parece. Le impactó, ¿no? Tanto, claro, sí, que él dedujo que Santa Ana lo había librado de la muerte. Entonces, es que él era muy atormentado. Claro, totalmente. Él vivía siempre atormentado. Sí, era una persona muy temerosa.
Y eso lo llevó a dedicar su vida al monasterio, a Dios. Y fue un dolor de cabeza para los monjes que le enseñaban. Exactamente. Entonces Lutero era una persona muy depresiva, muy angustiada en el fondo por su salvación. Y el Papa quería que estudiara, como tú dijiste, leyes, pero él dijo, no, porque estoy mal. Entonces, y justo le cayó el rayo, se encomendó a Santa Ana y le dijo, ya si tú me salvas de esta, me hago monje. Y se salvó de la tormenta de rayos y se hizo monje agustino. Y bueno, él acudió a todos los recursos de la iglesia, digamos, para encontrar esa salvación que estaba buscando. Y la iglesia le enseñaba que la buena obra y la confesión eran la respuesta que este joven monje tenía para justificarse ante Dios. Pero ni lo uno ni lo otro bastó, porque lo que le decía a la iglesia básicamente es que tenía que hacer penitencia y confesar sus pecados. Y al momento que confesaba su pecado, Dios lo perdonaba. Entonces, Lutero hizo esta reflexión: si para que los pecados fueran perdonados es necesario confesarlos, mi gran temor es olvidar alguno de mis pecados. Porque si son perdonados solo cuando los confieso, entonces ¿qué pasa con los que me olvido? Claro. O con lo que pasa con los que ignoro. No dormía, o sea... Es que eso es lo que le pasaba. Pasaba 3 horas confesándose. Entonces lo que él hacía es que una y otra vez repasaba cada una de sus acciones y pensamientos, y mientras más las repasaba, más pecado encontraba. Hubo en ocasiones que al momento mismo de salir del confesionario se percató de que había algún pecado que no había confesado. Y la situación entonces para él era desesperante, porque el pecado era algo mucho más profundo que meras acciones o pensamientos conscientes. Era un estado que él tenía. Entonces él tenía problemas porque, o sea, confesándose con su superior 3 horas, ¿quién quiere estar ahí 3 horas? Y una persona muy angustiada, muy depresiva, muy desesperada. Y no encontraba sosiego. Hacía ayunos muy largos que incluso hasta se desmayaba. Sí. En esa búsqueda espiritual. Sí. Su superior le dijo que se fuera a los místicos. Le dijo, ya, empieza a estudiar los místicos a ver si se encuentra algo. Y claro, él encontró que en los místicos el tema era más fácil, que ellos decían, no, sabes que hay que amar a Dios nomás, y listo. Pero él incluso encontró difícil amar a Dios. Le dijo que no era tan fácil. Entonces, Lutero llegó a confesar que no amaba a Dios, sino que lo odiaba. Porque no podía entender el concepto de justicia. Y esto un poco se parte porque Lutero siempre fue criado por maestros y padres que fueron muy exigentes con él. De hecho, él dice cómo lo golpeaban, cómo lo castigaban. Entonces él veía hacia Dios como un Dios severo, un Dios que te va a pedir cuenta de todo lo que hiciste, y que si te haya falta, o sea, estás frito, te fuiste al infierno. Entonces él tenía este concepto de un juez severo de parte de Dios. Y obviamente la justicia de Dios él no la amaba, la odiaba, porque decía, yo me hallo falto, intento, pero siempre encuentro más y pecado en mí. Hay una parte en la historia de él que también uno mirándolo desde lejos ahora causa un poquito de gracia, porque tratando los monjes que estaban a cargo de él de liberarse de él, lo mandan a estudiar, a hacer clases. Sí, viene eso, sí. Le dicen que es muy inteligente, casi genio. Claro, y eso fue su propia ruina prácticamente de ellos. Claro, le dijeron que se preparara para dictar cursos sobre la escritura en la Universidad de Wittenberg. Y ahí fue, y el mismo punto de conexión con los pre-reformadores le pasa a Lutero, que estudiando la epístola de los Romanos, el capítulo 1, no fue fácil, no fue que lo encontró al tiro, no fue que lo abrió, puso el dedo y lo encontró, sino que estaba en este proceso angustioso, desesperado de encontrar, digamos, sanidad y sosiego a su alma. Y fue que empezó a estudiar Romanos 1 y 7. No sé si lo tiene por ahí. ¿Lo puedes buscar, Romanos 1 y 7? ¿O te lo sabes de memoria? ¿1 y 7? 1 y 17. 1 y 17. Dice que la justicia de Dios se revela al hombre. En el Evangelio, sí. Por fe. Dale, a ver, léelo. Sí. Ahí está. Porque
1:17. Ahí está. ¿Por qué no me avergüenzo? Bueno, ese es el 16. 17. Para el, sí. La primera parte del 17, ¿la puedes leer? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ok, quédate ahí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dice la historia que Lutero se quedó meditando en eso de la justicia de Dios por varios días. O sea, él estaba pensando a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando estaba hablando acá de la justicia de Dios. Porque en el concepto de Lutero, la justicia de Dios era básicamente aquel que te castigaba por todo lo malo que hacías. Eso era su justicia. Entonces él estaba tratando de discernir cuál era el significado de Romanos 1:17 cuando dice la justicia de Dios, y estuvo desesperado y muy afligido pensando en esto por varios días, y finalmente él llegó a descubrir que la justicia de Dios que está hablando ahí en Romanos 1:17 no se refiere, como piensa la teología tradicional, en el hecho de que Dios castiga a pecadores, sino que se refiere más bien a la justicia del justo, que no es una obra de él, que es una obra de Cristo que se recibe por gracia. Solo por la fe. Claro. Entonces, cuando él descubrió, y como decía la canción inicial, aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él, como decía esa canción, Lutero descubrió que él podía tener una justicia perfecta, no por lo que él hiciera, sino solamente por creer, por la fe. La justicia de Dios por la fe. Y esto fue para él, y ahí él descubrió básicamente el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio, o sea, el hecho de que tú no te puedes salvar a ti mismo, que es con lo que Lutero luchó durante años, sino que hay alguien más que te vino a salvar, que es Cristo, quien vivió perfectamente, tiene una rectitud perfecta, murió por todos tus pecados, y tú crees en él y él te regala la justicia. Cuando Lutero descubrió eso, dice, tengo acá una cita de lo que él dijo cuando descubrió eso, dice, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Las escrituras enteras cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase la justicia de Dios no me llenó más de odio, sino que se me tornó en un indeciblemente dulce, gran amor. Eso le pasa a Lutero. Y eso le pasa mucho todavía a hermanos. Gloria a Dios. Yo lo he escuchado siempre. ¿Sí? Cuando estamos en las reuniones sale este tema. Exacto. De cuántas personas piensan que tienes que hacer algo para merecer, para ganarte la salvación, y estás trabajando y trabajando y te pasas la semana metido en la iglesia porque piensas que de esa manera vas a llegar a ser salvo. De hecho hay una parte en la historia, porque este versículo, como dices, tuvo mucho tiempo dándole vuelta, y hay una parte en la historia de Lutero cuando él va a la Basílica de San Pedro. Cuando va subiendo la escalinata de rodillas para llegar como una peregrinación, hace una peregrinación a Roma, y él la va subiendo ahí en eso, y dice que le viene el versículo, más el justo por la fe vivirá, y dice que sintió tan profunda convicción de eso que se levantó avergonzado y se devolvió a caminar más natural. Se devolvió porque se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era era exactamente lo contrario. Entonces, ya, aquí tenemos a Lutero, ¿no? Él se convierte. Perdona, hay que recordar, él era sacerdote. Él había sido consagrado. O sea, y después fue profesor. No era que él tenía la idea loca que se le metió sola en la cabeza. Él era un sacerdote. Esa era su formación. Claro, así estaban formados. Sí. Por eso él creía eso. Ahora que para él fuese mucho más difícil, era porque en él había un tema de honestidad también. Que se reconocía pecador y que lo que hacía no era suficiente. A diferencia de sus superiores. Claro. Porque si todos tenían el mismo conocimiento y solamente él estaba sufriendo con eso, ¿qué pasaba con el resto? Exacto. Claro, exactamente. Entonces cuando Lutero llega a este conocimiento, bueno, él hace este descubrimiento, obviamente empieza a dar sus charlas en la Universidad de la Epístola de los Romanos. Y después, fíjense que hay algo muy interesante que descubrí acá en la historia, que no se dice mucho, porque lo que se conoce son
las 95 tesis de Martín Lutero, ¿cierto? Pero antes de esas 95 tesis, él plantea 97 tesis en un debate anterior, donde es en ese debate anterior donde él, digamos, exporta todos sus pensamientos acerca de lo que había descubierto el Evangelio. Pero ¿sabes lo que pasa? Para su sorpresa, cuando llegó la fecha del debate, solamente se le prestó atención en los círculos académicos de la universidad. O sea, en otras palabras, el primer debate de las 97 tesis nadie lo pescó. Lo pescaron solamente los estudiantes. Los estudiantes, claro, los profesores. Esto es un tema académico, pero es que también hay que reconocer que Lutero nunca quiso hacer una reforma. No, claro, o sea, lo que él quería era que se debatiera el tema, se conversara y llegaran a un acuerdo, claro, que le dieran ideas. Claro. Y justamente este primer debate no resultó, pero ahí es donde entra Juan Tetzel y él empieza a vender la indulgencia en Alemania. Ahí se juntan las dos historias. Y ahí se junta. Entonces, Lutero hizo 95 tesis y ahora estas tesis tenían que ver con el Evangelio, obviamente, tenían mucha relación con sus primeras 97 tesis, pero estas 95 tesis estaban más direccionadas hacia el tema de la indulgencia. Y a él le pareció algo natural que se desprendía de su primer debate, y él no creía que se iba a salir del mismo círculo que había generado en el primer debate, porque Lutero las publicó en latín, en el fondo, para que se discutieran en el círculo académico. Claro. Pero justo se inventó la imprenta. Sí. Ahí nosotros vemos la providencia de Dios. Y a alguien se le ocurrió imprimir las 95 tesis. Y como las 95 fue las que puso en la puerta. En la puerta, sí. Las 97 igual, pues sí, en el fondo era un método de debate de la época. Era como un diario mural. Un diario mural donde todos veían, entonces él las publicó ahí. Claro, y estaba en latín. Y alguien la tomó y un estudiante probablemente las tomó, las tradujo al alemán y las imprimió. Entonces eso empezó a circular y como tenía frases súper fuertes contra la indulgencia y contra el papado, se juntó esto con obviamente los alemanes nacionalistas, había un movimiento nacionalista alemán, un tema político, un tema de Roma nos está explotando, Roma nos tiene muertos de hambre, Roma se quiere quedar con todo nuestro dinero, y esta cuestión empezó a viralizarse, o sea, como un trending topic de TikTok así, pero y ahí empezó a viralizarse esta cuestión de la indulgencia. Y mira, tengo aquí un par de citas de las indulgencias. Mira, aquí tengo la 82 que dice, Lutero dice, si es verdad que el Papa tiene poder para sacar las almas del purgatorio, ha de utilizar ese poder no por razones tan triviales como la necesidad de fondos para construir una iglesia, sino sencillamente por amor, y ha de hacerlo gratuitamente. La tesis 82. La tesis 51 dice, y lo cierto es que el Papa debería dar de su propio dinero a los pobres, de quienes los vendedores de indulgencias lo exprimen, aunque tuviera que vender la Basílica de San Pedro, tesis 51. Uy. Ese era el calibre de sus tesis. Entonces, totalmente al hueso. Al hueso. Entonces, eso generó... Te quemaban por menos. Sí, de hecho. Y eso generó obviamente un revuelo, y como esto empezó a imprimirse, empezó a haber un despertar de la gente de decir, oye, nos están explotando, y se juntaron temas políticos. Es que es súper interesante porque mucha gente piensa que tú estás ligado a la iglesia, no tienes libertad, y es al contrario, porque gracias a esto pasamos a ser iguales. Te fijas, ya no había esta autoridad que el mediador, que a través solamente de él puedes llegar a Dios, ya pierdes eso. Entonces ya no había esa autoridad, ya somos hijos de Dios. Entonces te da este estatus de hermano. Y no todos, y sobre todo en esa época, quizá ahora ya es un poco más distinto, común. Pero en esa época es imposible, es impensado que seamos todos iguales y todos hermanos y todos hijos de Dios en la misma condición. Claro. Entonces, la esclavitud, los derechos humanos aparecen ahí. Porque tienes que respetar al otro, porque eso es lo que enseña Cristo. Claro. Yo quería rescatar igual lo que había dicho anteriormente, considerando el calibre, como dice, de las palabras de Lutero, muy directo para hablar, no se andaba con vuelta. Sin embargo, él no quería reformar la iglesia, o sea, él no quería hacer un movimiento aparte, ¿no? Él no quería hacer un movimiento aparte. Él simplemente quería que se regulara, o que la iglesia... O sea, quería reformar el carácter de la iglesia desde adentro. Eso es lo que él quería. Sí. De hecho, lo hizo súper respetuoso. Era respetuoso,
O sea, trataba de mantener esta, entre comillas, jerarquía que había y no generar mucho revuelo. Pero tenía una forma de hacerlo bien particular. A lo mejor era cultural también. O sea, nosotros hoy día tal vez disfrazamos un poquito, tratamos de... Un poquito. Tratamos de armonizar un poquito las palabras, de modo que de no causar tanto revuelo. Pero él, ahí, al choque. Bueno, era un hombre muy apasionado y muchas veces fue muy intemperante. La historia igual lo juzga de repente que con algún tipo de exceso en su tipo de carácter. Sobre todo al final de los años. Sí. Sin embargo, bueno, lo que él hizo sirvió para generar un despertar providencial y él empezó a ganarse el favor de los príncipes alemanes, quienes finalmente lo protegieron. Y como lo protegen, digamos, Lutero no termina como un mártir, porque el destino de Lutero era la hoguera. Y a razón de que los príncipes alemanes se juntan a Lutero, es que Lutero finalmente es protegido. Y de ahí nace la confesión luterana, que es la de Augsburgo, de 1530. Y finalmente, bueno, dio el libro a Lutero. Y paralelamente, la idea de Lutero empezaron a difundirse. Y esto empezó a levantar hombres de varios lados que empezaron a tomar como la batuta y decir, esto no está bien. Por ejemplo, tiene a Ulrico Zwinglio en Suiza, en un cantón suizo. Después se levantó también Juan Calvino. Juan Calvino discipuló a John Knox. John Knox reformó la iglesia en Escocia. Y así se empezó después de la reforma de la iglesia en Inglaterra, con la iglesia anglicana. Y bueno, y así en el fondo empezó a esparcirse el protestantismo, con estos 5 principios que ahora vamos a tratar en los próximos programas, que son sola escritura, sola fe, solo Cristo, solo por la gracia y solo para la gloria de Dios. Y bueno, pues y así empezó digamos el protestantismo, la reforma protestante. Y ahora uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegamos cómo llegó hasta hoy día, 2024, acá, Chiloé? ¿Cómo llegó eso? Y la gran razón de eso es que cuando hubo un exilio, se estaba persiguiendo a los protestantes, mayormente en Inglaterra. Muchos de ellos migraron a Estados Unidos y fundaron, de hecho, Estados Unidos fundaron las universidades, qué sé yo. Y el presbiterianismo y la iglesia reformada en Estados Unidos fue muy fuerte. Y los presbiterianos americanos fueron los que mandaron a protestantes a evangelizar Latinoamérica. Y de ahí que evangelizaron Brasil, México, entre ellos Chile, Argentina. Y toda la influencia protestante que nosotros tenemos viene de la iglesia protestante americana, que a su vez nace de la Reforma Europea. La Reforma, claro. Y bueno, podríamos seguir hablando de historia, o sea, de Juan Calvino hay mucho que cortar, de Juan Knox, etcétera. Pero creo que hablar un poquito de una breve historia, así como un breve repaso de la historia del protestantismo nos ayuda a situarnos y también a sacar valiosas lecciones, como lo son, primero, la importancia de las escrituras. Nos damos cuenta de que todos los hombres que fueron despertados en la historia fueron porque empezaron a leer su Biblia. Esa fue la causa, digamos, detonante. De hecho, si me permites, la defensa que hace Martín Lutero en la Dieta de Worms, donde él se le lleva ahí y prácticamente pendía su cabeza de eso. Él dice estas palabras que igual fueron célebres después. Dice, a menos de que se me convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas y concilios, pues se han contradicho entre sí. Mi conciencia, dice, es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada. Pues decir, en contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Amén. O sea, es que se puso contra el imperio, se puso contra la iglesia. O sea, el destino que tenía era el mismo de Savonarola y Hus, lo iban a quemar en la hoguera. Lo iban a quemar, se quemaron una cantidad de gente impresionante. Tener tal conciencia de lo que significa la Escritura, la palabra de Dios, de poner su vida, si él estaba... Es que él tenía mucho más miedo de Dios. Entonces, si él obviamente se desdecía,
se iba contra Dios. Claro. Entonces, si se iba contra la Escritura, no podía. Exacto. Entonces, por eso lo tuvo que decir. Ahora yo tengo una duda. Vale. ¿Es lo mismo protestante que evangélico? Bueno, hay una leve diferencia, diría yo, porque bueno, hoy día la iglesia protestante en Chile se conoce como iglesia evangélica. Y ese es un término acuñado en nuestro propio contexto. Se prendió el... Es un término acuñado... Sácalo. Evangélico significa el evangelio, ¿no? Que predicamos el evangelio. Y es el término que acuñaron las iglesias más carismáticas, por así decirlo, que las iglesias carismáticas pentecostales son protestantes porque vienen de la iglesia episcopal, que a su vez viene de la iglesia anglicana, que a la vez viene de los reformados. Exacto. Entonces tiene su origen en la iglesia reformada. Sin embargo, obviamente las creencias de ellos no son las mismas, hay algunas cosas que difieren. Y en Chile particularmente se le denominó evangélicos, y ahora se entiende como el término evangélico como a esa área un poco, aunque podemos caber todo en esa definición, que es como quienes adhieren y predican el evangelio. Claro. También tiene un matiz cultural. Se entiende como lo evangélico y generalmente se piensa en los pentecostales. O sea, no quiero aquí ser discriminatorio en esto, pero es así. Pues, o sea, tú, evangélico, no sé, pues como lo caracterizaban en el Quique Morandé, por ejemplo, ¿no? Una persona con vestiduras largas, con pelo largo, es un evangélico. Claro. ¿Sí? Eso quedó como en el colectivo. Eso es lo que, o sea, cualquier persona que no cree en Dios, entonces evangélico es lo primero que piensa. Pero obviamente hay toda una historia detrás, toda una tradición. Y por eso igual nosotros usamos algunos términos, aunque yo creo que nos consideramos evangélicos por el tema del evangelio. Protestantes, reformados. Evangelio, la palabra, la Biblia, ¿cierto? Claro, eso, creo que eso nos define más ser una iglesia, digamos, protestante. Oye, para ir finalizando, yo creo que no vamos a tener canción final, pero sí me gustaría saludar a la gente que está por acá. Nos está escuchando. Priscila Soto dice buenas noches, saludos hermana. Nicolás Bichón, tu sobrino, ¿no? También está escuchando. Saludos. Aquí saludo a Nicolás. Saludos a Marvi. Dijo que iba a anotar, Nicolás dijo voy a anotar y voy a decir todas las cosas que tengo que decir. Así que me parece esperando fantástico. La duda aquí, Nicolás. Ya, Nico, escribe tus dudas. Para el otro. Buenas noches, dice bendiciones Marvi, Margarita, qué interesante tema, Dios los bendiga, queridos hermanos. Y bueno, que el Señor les bendiga mucho. Esto ha sido un poco de la breve historia de cómo surgió la iglesia protestante. Y bueno, en los próximos episodios, como hemos anticipado, vamos a empezar a tratar los principios que regulan hasta hoy a la iglesia protestante y una iglesia bíblica, que son sola Biblia, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Quiero terminar con esta frase que dijo John Kennedy: la Reforma nos ha dejado una herencia de libertad espiritual y religiosa que ha sido esencial para el desarrollo de la civilización occidental. En el fondo tenemos la civilización occidental hoy por la Reforma protestante en gran parte, en gran medida. Así que eso, ya estamos finalizando. ¿Les parece si hacemos la invitación a los viernes y los domingos? Sí. Ya pues, los grupos en casa para el día viernes a las 7:30, a través de nuestros mismos medios que tenemos de Iglesia Presbiteriana. Pueden acercarse, los mismos teléfonos que quedan disponibles también para participar con nosotros. Encantados de recibirlos. Y los días domingo a las 10 de la mañana a tomar desayuno y conversar un rato acerca de la palabra. Y luego a las 11:30 es la hora del sermón. Del servicio, sí. Del servicio. Ahí viene el culto. Y bueno, y tal vez para finalizar, si tal vez alguno de nuestros oyentes se encuentra en esta búsqueda espiritual como Martín Lutero, en esta angustia, en sentirse tal vez una carga que no puede llevar, y te entendemos porque todos nos hemos sentido así en algún punto.
No tanto como Martín Lutero. No tanto como Martín Lutero, pero muy angustiados, cargados, tal vez tienen un problema. Te invitamos a la iglesia a que venga a conocer lo mismo que conoció Martín Lutero, lo mismo que conocemos nosotros hoy, que es el Evangelio, que es poder de Dios que transforma las vidas. Así que todos cordialmente invitados. Bienvenidos. Viernes, domingos y los miércoles también nos juntamos acá a 7:30. Así que eso, queridos amigos, que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos hoy. Bendiciones. Chao. Saludos. La Iglesia Presbiteriana de Chiloé, ubicada en calle 1, número 16, población Vista Hermosa, frente al Jardín Paula, presentó su programa, Pastor Presbiteriano. La invitación queda extendida para volver a sintonizarnos el próximo viernes a las 21 horas. Hasta pronto.